Luego de la carta que envió Norma Lucía Piña Hernández, la ministra Piña, al presidente de la República, respecto a lo que usted ya seguramente conoce, bueno, pues el día de hoy se dio a conocer que Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría de Gobernación, inició también lo que es el acercamiento con el Poder Judicial, concretamente con los ministros y ministras, pero sobre todo con Norma Lucía Piña Hernández, para darle a conocer los mecanismos que solicitó, que se dieran a conocer cuáles son los cauces, quienes conformarán el comité de revisión. Obviamente son autoridades del Poder Ejecutivo, son los realmente responsables de todo lo que está pasando, de ayuda y de todo lo que pasa allá en el apoyo que se brinda al puerto de Acapulco. Desde luego el presidente de la República dejó claro, esta situación, muchos quisieran que siguiera el pleito y sin embargo, aunque hay diferencia de opiniones, lo más importante en momentos cruciales como estos que vive el puerto de Acapulco sería recibir, esos son recursos frescos, pero también el gobierno federal lleva una inversión más de 60,000 millones de pesos, que los 15,000 es nada más dinero fresco que se puede invertir en el plan de rescate y de apoyo al puerto de Acapulco. Así inicia, aunque hay diferentes sectores, sobre todo de la comentocracia, que es una jugada maestra de la ministra Piña. Bueno, creo que ahí tiene usted en pantalla la famosa carta. Creo que esta carta fechada del 31 de octubre tiene más que ver con la jugada del presidente de la República, que prácticamente los puso contra la pared, es decir, ustedes pueden ayudar si quieren con estos recursos y sería muy favorable, y la respuesta fue que sí, que en representación fue la carta está fechada por la propia ministra Norma Lucía Piña, donde acepta la propuesta del presidente de la República, en buena medida porque ya no había de otra, es decir, los fideicomisos ya no eran de Norma Lucía Piña Hernández, ya le pertenecían, en este caso se iban a recuperar por parte del gobierno federal, y fue así pactado en su momento, no era algo al tanteo. Mire, de los que le lamen los zapatos a Norma Piña, este personaje, ahorita le digo quién es, que es una jugada maestra, no, la jugada maestra fue el presidente, un tal Juan Ortiz, no sé ni de qué medio es. La ministra presidenta acepta la propuesta de López Obrador de destinar el dinero de los fideicomisos judiciales para Guerrero y le pide que establezca los términos a fin de concretar la propuesta. Le regresó el tema al presidente con la responsabilidad de aclarar cuál será el mecanismo para que realmente le llegue a los damnificados. Si se usan los fideicomisos judiciales para Guerrero, punto para Norma Piña, y si no llegan, será culpa de López Obrador. Esa es la jugada maestra. ¡Ja! ¡Qué caray! Lo que sucede en realidad es que ya arrancó el trabajo el institucional, el que tiene que ver con establecer los mecanismos y formas para que el Poder Judicial, pues ya no tiene desde el viernes pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que fue la validez de la extinción de los fideicomisos. Y ahora Luisa María Alcalde abrió el diálogo con la ministra Norma Piña sobre recursos para Acapulco, le reconoce su sensibilidad. En la carta que exhibió la titular de la Gobernación, en respuesta a Norma Piña, proponen crear un fondo con los tres poderes para definir los recursos para las personas damnificadas por el huracán Otis. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, reconoció la sensibilidad y disposición de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, de aceptar destinar 15,000 millones de pesos que fueron eliminados del Poder Judicial para las personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. Alcalde compartió que tuvo comunicación con la presidenta de la Corte para trabajar de manera conjunta para que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a atender a las y los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, tras la indicación que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del miércoles. Como instruyó el presidente, hoy abrimos canales de diálogo con este propósito, indicó la titular de la SEGOP. A través de sus redes sociales, alcalde Luján compartió la carta de respuesta al texto dirigido al presidente López Obrador, en que Piña hace referencia a la convocatoria del titular del Ejecutivo de crear un fondo con los tres poderes para destinar los recursos para las personas damnificadas. Reconocemos la sensibilidad y disposición de la ministra Norma Lucía Piña
presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal de trabajar de manera conjunta. La respuesta llegó pues por parte de la titular de SEGOV. Por otro lado, Ignacio Mier Velasco había dicho que era necesario, desde luego, la relación interinstitucional entre los tres poderes. Esto dijo Ignacio Mier respecto a ese tema. La propuesta, que es una propuesta viable, atendible, que fortalece, repito, la colaboración entre poderes, pueda irse construyendo. Esa es la posición que fija la mayoría en la Cámara de Diputados. Sé que cuento con el respaldo, ahorita están en sesión, pero hablé con el coordinador Puente, lo haré con el coordinador, el profesor Alberto Anaya del Partido del Trabajo, para que en unidad lo presentemos, y también si se va construyendo y es atendida por el otro poder, el Poder Judicial, podamos establecer, como señaló la Presidencia de la República, una mesa de diálogo. Con relación a esto, ¿cuáles son las alternativas en la revisión del presupuesto? Creo que podemos hacer, conforme a las diferencias nominales que tienen los diferentes instituciones, entes constitucionalmente autónomos, el propio Poder Legislativo y las comisiones, podemos hacer ajustes que puedan andar en alrededor, solamente nominalmente, en una primera aproximación de más o menos 27,000 millones de pesos, ¿no es así? Pero le dejo mejor aquí a... Sí. ¿De dónde saldrían, si fuera tan amable? Buenos días. A lo que se refiere el coordinador del grupo parlamentario, estamos hablando de los montos aprobados en los ramos autónomos. Tienen ustedes en el conocimiento que entre todos tienen una solicitud de 163,000 millones de pesos. Estamos hablando del Poder Judicial, del Instituto Nacional Electoral, de la Fiscalía General de la República, del Poder Legislativo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Entre todos están solicitando 163,261 millones de pesos para el presupuesto del próximo año 2024. Es una diferencia nominal de 27,631 millones de pesos, recordando que aquí hay tres órganos con autonomía constitucional que tienen una variación real negativa o cero, como es la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, en ese contexto está otro ahorro considerable, es decir, se trata de no darles tantos recursos, sino de aplicar una medida de austeridad donde todos puedan tomar parte de lo que se aproxima, que es un apoyo y un recorte que seguramente van a estar en contra y que van a empezar a salir con sus cosas. El Poder Legislativo pues tiene su propia visión respecto a este tema. Lo cierto es que esos fideicomisos ya no eran del Poder Judicial, ya estaba publicado, era una cuestión de procedimiento solamente. Cierto, se requieren más de 3 meses para que surta efecto el transferir estos recursos a la Tesorería de la Federación a través de la Secretaría de Hacienda. Son tecnicismos de contabilidad muy naturales, pero de facto, de hecho, ya no existían esos fideicomisos del Poder Judicial. Que la ministra Norma Piña haya tomado la decisión de decir sí podemos entregarlos. Bueno, pues es lo más correcto. Si les aventó la bobita y pues vámonos, porque ya nos trae la gente de por sí, ¿no? De hecho, el propio presidente de la República lo dijo en la conferencia de prensa matutina. Hay gente interesada en que esto siga de otro lado, es decir, hay quienes se interesan de que entre poderes siga habiendo ese tipo de situaciones, pero se requiere del apoyo y del dinero y del recurso por todos lados obtenerlo. Y dijo, ya es una buena medida, yo hasta lo reconozco, dijo el presidente de la República. Y pues, pero los medios de comunicación, oiga, qué lanzados, lanzados una y otra vez de que cómo le van a hacer. Bueno, esto es algo de lo que dijo el presidente, seguramente lo vio, pero da una respuesta puntual al tema. Mire, aquí se lo pongo, de lo que dijo el presidente en la mañana. Escrito, la presidenta de la Suprema Corte se comprometa
a que van a entregar a los damnificados los 15,000 millones de pesos. Hay un escrito. ¿Cómo? No lo dice así, tiene una redacción ambigua. Tiene una redacción ambigua la respuesta. Dijo la ministra en la carta, presidente, es una alternativa real para trabajar como Estado en beneficio de la población. Ahí está. Que están a la espera justamente de saber cómo se trabaja. Ah, no, yo lo entendí. Usted ayer dijo, proponía, decía, estoy pensando en voz alta, la creación de un comité. Sí. Ya se tiene formalmente por escrito. Sí, yo le estoy pidiendo. ¿Qué diría el SAT? ¿Qué diría la Tesorería? ¿Qué diría el secretario de Hacienda? Para empezar a trabajar y la conformación del comité de parte de presidente, por ejemplo, el Gobierno de la República, ¿quiénes estarían? Yo lo que creo, a ver, número uno, ¿sí?, que celebro la decisión que tomó la presidenta de la Suprema Corte. Fíjense cómo son las cosas. Deben de haber, ¿sí?, varios, muchos enojados con eso. Que se deben de haber sentido traicionados porque apuestan al pleito. ¿Cómo es que la presidenta cede cuando debería de seguir atacando? Porque sus intereses son otros. Lo que ellos están pensando, como decía Churchill, no es en la próxima generación, sino en la próxima elección, porque no ven más allá. Entonces, están imbuidos en la politiquería. Entonces, ahora es el momento. Pleito. A la Suprema Corte, al Poder Judicial, no se le toca. Ya están todos, ¿no? Bueno, ahí ve usted esas declaraciones del presidente. Sí, es una cuestión electorera la que maneja el PRIAN, eso es cierto. Y les conviene, de hecho, el pleito, el tiro entre el Poder Judicial y no se les toquen, pues no se les está tocando. De hecho, el arranque de este diálogo con Luisa María Alcalde, como titular de SEGOP, la posición que establecen los diputados y diputadas de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, pues es para sacar adelante, y de hecho ya existe un plan, y pues lo dio a conocer la misma Luisa María Alcalde a través de sus redes sociales, un plan de acción que es en lo inmediato, y aquí lo tiene, mire, no es nada nuevo, mire, aquí está el plan de acción que se propone, y es la primera etapa por parte del gobierno federal, y quien la establece es la Secretaría de Gobernación, porque es el ente, el órgano de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, que estará atento a que todo esto salga de la mejor manera posible. Doblada Norma Piña, sí, aunque se molesten los prianistas. Casi braman ahí los propios reporteros. Es que la redacción es ambigua, la redacción es clara, no hay ninguna ambigüedad. Y bien, porque pues, de alguna manera se quitan un poquito de lodo del que han traído durante buen rato. Señoras y señores, se van los 15,000 millones de pesos, sí, a beneficiar a las familias, a los habitantes de Acapulco, en Coyuca de Benítez y en otras partes donde impactó el fenómeno meteorológico llamado Otis. Se les cebó otro pleito.